Estamos con Susana y con Maite y vamos a hablar de historias y de actualidades. Así que vamos a escuchar primero a Susana. Hola, Susana. Hola, Luis. Mira, esta entrevista es fundamentalmente para comunicar que el jueves 10 de julio a las 17 horas colocamos una placa de la memoria en lo que ha sido Cárcel Central, Jefatura de Policía en San José de Ixí. Hace tiempo, hace realmente, te digo exactamente, diciembre de 1919, un grupo de compañeros pensamos que era necesario y que no estaba todavía entre las placas de la memoria, no había sido suficientemente difundido el papel que había tenido en este edificio de San José de Ixí en lo que fue la tortura y la represión. Y por lo menos desde la década del 60, fines de la década del 60, del 68, hasta el 75, ¿verdad? Hasta marzo del 75. La cárcel central tiene una historia tristísima, fue diseñada por un dictador, por Alfredo Valdomir. Que era arquitecto. Era arquitecto y fue construida durante la dictadura de Valdomir, es decir, un edificio que nació signado ya, desde el principio signado por... Sí, maldito. Bueno, en ese edificio no solo funcionó un carcelaje que ocupaba el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto piso y el séptimo, sino que además funcionó la Dirección Nacional de Inteligencia. Cuando yo la conocí estaba bajo la dirección del inspector Víctor Castiglioni, de triste memoria, y además fue cuna y refugio del Comando Casa Tupamaros, lo que después en algún momento se llamó también el Escuadrón de la Muerte, integrado por Castiglioni, Campos Hermida, en este momento no recuerdo más nombres, pero los hay y los hubo, que se reunían allí y tenían allí su centro de actividades. También allí se enseñó a torturar, venían técnicos extranjeros, venían técnicos norteamericanos, muy técnicos ellos, especialistas en tortura, y aquí se tomaba a ese tipo, lo que hoy llamamos sin techo, que antes llamábamos bichicomes, esa gente que nadie reclamaba, que podían desaparecer sin que nadie lo reclamara. Sobre esa gente, que en aquel momento eran los invisibles de entonces, sobre esa gente, el fino técnico norteamericano enseñó a nuestras fuerzas, por las dudas, porque siempre hay algo para aprender, les enseñó a torturar. Sí, anfitriones. Bueno, allí estuvimos, debemos haber pasado casi la mitad de Uruguay, debe haber pasado por Cárcel Central, porque nos traían de los cuarteles, nos llevaban a los cuarteles, nos traían de los departamentos de investigación, nos llevaban a los departamentos. Estábamos allí bajo medidas, estábamos allí procesados, estábamos allí liberados, aunque usted no lo crea, que era una situación realmente muy privilegiada, porque como ya habíamos cumplido nuestra pena, pero estábamos bajo medidas de pronta seguridad, 8 meses me tocaron, estábamos en unas celdas de las mismas que conocimos al llegar, de 2 metros por 1,5 metros. Allí llegamos a estar hasta 3 compañeras juntas.
Era un poquito incómodo, sí, realmente. Allí, sobre todo en la época de la liberación, bueno, teníamos la enorme ventaja de poder tener radio, porque éramos liberadas. Y al tener radio podíamos pasar información a los compañeros que estaban recién llegando. En ese momento estaban llegando compañeros de otra organización. Estaban cayendo como moscas en el 75, 76, compañeros de otra organización. Lográbamos pasarles, cuando teníamos derecho a caminar por los corredores, lográbamos pasarles alguna información de la que escuchábamos. Información pobre y triste. Ahora, lo que yo recuerdo y no voy a olvidar más, es el ruido de la puerta. La puerta de reja que separaba a la guardia armada, con metralleta, no sé de qué cuerpo era, con uniforme, que quedaba del lado de afuera, y el carcelaje, propiamente dicho, donde estaban los tiros, tatatán, y los presos. Cuando esa puerta se abría, hacía un sonido, un chirrido que nunca olvidaré, y eso quería decir que venían a buscar a alguien. Eso quería decir que se venían a llevar a alguien. Y tratábamos de ver por los agujeritos, por las rendijas de aquella ventana lamentable, a ver a quién se llevaba. Al otro día, cuando veíamos caminar a los compañeros que recién caían, según la forma de caminar, según la forma que abrieran las piernas, sabíamos a quién había llevado. Creo que fue una de las formas de los momentos más horribles que pasé en esa cárcel, fue ese, cuando estuve en condición de liberada y viendo cómo se llevaban a deshacer a los otros. Bueno, suficiente, compañero. Bueno, si quieres alguna otra anécdota. Anécdotas tenemos muchas. ¿Cómo fue cuando llegaste por primera vez? No, cuando llegué fue cuando me metieron ahí, veo un enorme corredor y lleno de armaritos a los costados. Llenaban esos armaritos, muchos archivos, ¿no? Bueno, me tomaron los datos, todo, que había estudiado, si tenía marca, bla. Y después abrieron la puerta de un armarito y me metieron adentro. Y eran esas celdas de 2 metros por 1,5 metros. Yo venía de mi casa, venía de mi cama limpita, con sábanas limpitas. Había un colchón encima de un camastro, había un colchón lleno de todas las marcas y las manchas que te puedas imaginar. Había una almohada con una funda. Pero la funda muy sucia. Y la funda tenía bordadas unas palomitas y unas florcitas, con esa forma infantil de bordar de las escuelas de monjas. Agarré la funda, se la saqué, la di vuelta, que del otro lado estaba bastante limpia, y del otro lado veo el nombre: Vizcaíno. Dije, pobre compañero, ¿quién será y dónde andarás? Después lo reconocí porque habíamos militado juntos con el Ronco, pero yo no sabía que se llamaba Vizcaíno. Y cuando nos encontramos me dice: che, ¿qué hiciste con la funda? Porque era del juego que bordó mi mujer. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo y te crees que iba a cuidar la funda. Fue increíble eso, el Ronco. Lo mataron después de una forma infame, lo mataron afuera. Bueno, y te puedo contar muchísimas, como por ejemplo cuando la huelga general, estábamos en el 6º piso, éramos procesadas, todas en el 6º piso. Ya estábamos procesadas, yo acusada de una cosa que nunca había cometido, no importa, pero acusada y procesada. Sí, por robo de gallina. Y entonces se viene el golpe, que lo escuchamos por radio.
teníamos una radio que había entrado de a piezas. Teníamos una compañía técnica que había trabajado con el IGE, La radio había entrado de a piezas, tenía carcasa. Se había armado y la teníamos clandestina ahí. Escuchamos el golpe, escuchamos los últimos discursos de los parlamentarios y en el medio, entre discurso y discurso, que fue más o menos como si corrieras el telón sobre un Uruguay. La radio informaba de que había muerto Paco Espínola y lo estaban velando en algún lado. Después fue la ilegalización del PIT-CNT, la huelga general. Creo que la ilegalización fue antes, no me acuerdo, vos sabés que no me acuerdo de eso, si fue antes la ilegalización del PIT-CNT o fue antes la huelga general. La huelga general fue inmediata, creo que actuó tipo gatillo, el mismo 27, ¿no? Sí, la ilegalización tiene que haber sido después. Bueno, teníamos una guardiana nocturna que era compañera del guardaespaldas de batalla y además era obrera de frigorífico. No puedo decir porque ya debe estar recontra muerta, era mucho más vieja que yo. Y entonces Perla nos traía los panfletos, nos traía el diario, nos informaba. Pero el día que disuelven la CNT, disuelven la CNT, no el PIT-CNT, la CNT, Perla entra llorando en nuestra celda, que era la celda 1. Nos disolvieron la central, con lo que nos costó hacerlo. Y estábamos todas consulando a la milica que le habían destrozado la CNT. Ella era una obrera del frigorífico, antes que nada. Esas son las... Hay muchas cosas anécdotas. Graciosas. Sí, hay muchas anécdotas graciosas, porque además nos alimentábamos de humor, nos alimentábamos de humor negro, porque era una de las formas de sobrevivir el humor negro. Y negro, blanco, el que viniera. Y ¿La revista Marcha? Bueno, pero Marcha era cuando estábamos incomunicados. Marcha la pasaban las prostitutas que venían en las redadas de los sábados al piso 2, que era orden público. Caían las prostitutas, los travestis, los homosexuales, Todos los marginados. todos. Y entonces, entre el segundo y el tercer piso no había piso, sino que había un alambrado, como de gallinero, un alambrado, no había piso. Y a través de ese alambrado subían cigarrillos, subían panfletos, subían diarios, las compañeras prostitutas que no orinó. Y sabíamos que el sábado siguiente nos iban a traer también. En fin, pues, cuando la gran manifestación, yo les contaba ahora, cuando la gran manifestación, nosotros escuchábamos, desde el sexto piso escuchábamos los gritos acá en 18 de julio, escuchábamos los gritos de la manifestación. Del 9 de julio. ¿Eh? La del 9 de julio. La del 9 de julio, la del 9 de julio. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y escuchábamos los gritos, no habíamos escuchado, porque la radio la poníamos de noche nomás. Habíamos escuchado todos los gritos de la manifestación, liberar, liberar, los presos por luchar. Ay, mamita, qué viento en la camiseta. Pero estábamos así, esperando a ver qué pasaba. Y pasó. Pasó que sentimos cómo empujaban por el garaje, como quien arrea animales, gente, y llenaban el patio central de gente porque no tenían dónde ponerlos. Gente. Y nosotras nos colgamos de una banderola que teníamos, nos pusimos a cantar, lo que tenía, y quiere, debe tener todavía cárcel, es muy buena acústica. Empezamos a cantar y para tratar de animar a la gente que estaba abajo. Mira, cantaban
el cielito del 69 iba mucho. Cantábamos ese tipo de cosas. Bueno, después los días de fiesta patria, cuando toda la cárcel cantaba el himno a las 12 en punto, y los milicos no podían hacer nada, eso se escuchaba desde 18. Era una terrible cosa. Lo que más te interesa. Te puedo hablar muchísimo, porque desgraciadamente mi memoria está demasiado viva. ¿Cómo era tu día a día? Mi día a día, qué ocupada. Un día normal. No había días normales en la casa. Nunca hubo días normales. No sabías a quién se llevaban, a quién traían, nunca hubo días normales. Pero te despertabas. Sí, me despertaba porque esas mujeres tenían la costumbre de madrugar. En general había desayuno. Sí, después que estuve presa, ¿no? No cuando estuve ni liberada ni bajo medidas. Estuve bajo medidas como 6 meses. ¿La historia más memorable que tengo de jefatura? No me acuerdo. Es difícil. ¿Qué significa hoy poner la placa para vos? Significa decirle, ¿vieron? No nos olvidamos, acá estamos. Estos viejos con bastón, estos viejos cuerpos, ¿no ven? No nos olvidamos de nada y queremos que los demás sepan y recuerden. Y además queremos decirles nunca más. Eso sin duda. Bueno, Maite, ¿qué significa para vos la placa hoy? Significa un montón. Yo soy hija de una persona que... significa un montón. Yo soy hija de una persona, al igual que mi madrina Susana, estuvo detenido allí. Y como dijo Susana, significa el no nos olvidamos, no solo los quienes son mayores, sino también las nuevas generaciones no nos olvidamos. Y también queremos decir nunca más terrorismo de Estado. Mi papá en el 2019, como dijo Susana, fue uno de los 5 compañeros que inició esta propuesta para poner la placa. Papá lamentablemente falleció en el 2020 y el yo retomar su propuesta significa muchísimo para mí, mucho orgullo, y además representa un acto de responsabilidad histórica que no solo tenemos quienes fueron presos políticos o sus familiares, como es mi caso, pero todos los uruguayos tenemos una responsabilidad histórica con la memoria, con la verdad y con la justicia.